Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de Solución Final. Si quieres comunicarte con nosotros, puedes hacerlo a través de los contactos que aparecen en pantalla. Te los voy a recordar en Instagram, @solución.final, correo electrónico lirioteranm@hotmail.com. Este programa puedes verlo igualmente desde cualquier parte del mundo a través de www.promar.tv y a través de la plataforma Magis TV. Hoy es el primer programa del año. Iniciamos las actividades del año 2024 con este excelente programa. Vamos a conversar acerca de la oratoria forense, disciplina importantísima conocerla para todos los abogados en el ejercicio profesional. Para ello, digamos, el caso de la semana. Hola, doctora Lirio. Soy un joven abogado que incursiona en el derecho procesal penal. Me gustaría conversar en su programa acerca de la oratoria forense. Alberto, gracias. Podemos definir la oratoria forense como la disciplina jurídica que permite la correcta aplicación y expresión de la palabra hablada como un medio idóneo para poder comunicarnos efectivamente en el área legal. En la mayoría de los casos, al momento de ir a un juicio oral y público, la mayor atracción o atención la ocupa el desenvolvimiento tanto del defensor como del acusador a nivel gestual y a nivel de dicción. ¿Cómo logra ese defensor o ese acusador a través del discurso convencer a la juez de sus argumentaciones? En base a esa actuación, pues nosotros llegamos a la conclusión de cómo está preparado legalmente el abogado y cómo se desenvuelve como orador. Es por ello que es tan importante conocer de oratoria forense. ¿Cuáles son esas técnicas que debemos conocer todos los abogados para ser asertivos y para poder tener credibilidad al momento de transmitir nuestro mensaje en juicio oral y público? De ese tema vamos a conversar hoy. Para ello vamos a contar con la presencia vía online de un profesional especialista en el área que nos acompaña desde el estado Anzoátegui, aparte es autor de un libro, para que él a través de su pericia nos explique cuáles son esas herramientas que debemos conocer todos los abogados para ser unos buenos oradores forenses y cuál es la importancia de la oratoria forense en el derecho. Así que no te apartes de la pantalla de Promar Televisión. En el próximo espacio iniciamos la conversación con el invitado de la noche. Ya regresamos. Amigos, estamos de vuelta nuevamente en Solución Final. Como les dije en el espacio anterior, hoy contamos con la presencia vía online desde el estado Anzoátegui, específicamente de Barcelona, del abogado José Daniel Contreras. José Daniel es abogado egresado de la Universidad Santa María, es abogado penalista en ejercicio, miembro del Instituto de Ciencias Penales Criminológicas y Criminalísticas del Estado Anzoátegui, presidente del Escritorio Jurídico Contreras Tineo y Asociados, presidente de la Fundación Constitución Siglo XXI, miembro de la Sociedad Bolivariana Capítulo Anzoátegui, exdiputado del Congreso de la República por el Estado Anzoátegui, instructor de juicio oral y público para la instalación del modelo de proceso penal acusatorio en el circuito judicial penal del Estado Anzoátegui, instructor de oratoria forense, instructor policial para la implementación del Código Orgánico Procesal Penal, profesor universitario, forista, columnista, novelista y ha sido acreedor de la Orden General José Antonio Anzoátegui en segunda clase, entre otros reconocimientos. Bienvenido el doctor José Daniel Contreras a Solución Final. Gracias, doctora Terán. Para mí es un enorme placer recibirla hoy en mi casa. A pesar de que estoy vestido así semiformal, estoy en mi casa y todavía con los adornos de la Navidad, Así es. porque los orientales acostumbramos a dejar la Navidad cuando ya están llegando los carnavales. Muy Entonces, particular. bueno, me contenta mucho mi primer programa del año. Y tengo entendido que también es tuyo. Eso para mí es un gran honor. Así es. Pues quiero Bueno, reconocer el trabajo que vienes haciendo en Solución Final, un espacio para el encuentro jurídico, para elevar el nivel de la juridicidad.
En momentos donde existe a nivel mundial un alto nivel de conflictividad, Ujú. pues buscar soluciones no retóricas, no diagnósticos, sino aportar soluciones es lo que buscan los ciudadanos. Y tu programa cubre ese perfil donde todos los especialistas que semanalmente invitas aportan algo que nos ayuda muchísimo y nos actualiza. Y eso te felicito por todo ese trabajo que viniste haciendo el año pasado, en el 2023, y que, bueno, arrancas ahora. Claro, Un bueno, poco más suave porque vamos a hablar de literatura y esto es un poco más suave comenzando el año. bueno, muchísimas gracias por esas bellas palabras, lo hacemos desde el corazón y esa es la idea, reunir a los profesionales de mayor prestigio a nivel nacional. Efectivamente, contigo arrancamos la nueva temporada de Solución Final, es el primer programa que estrenamos este año 2024. Y por supuesto no será el último, será el primero de muchos. José Daniel, vamos a hablar hoy acerca de un tema que tú dominas muy bien, de la oratoria forense. Sé, porque sigo tu trayectoria a través de las redes sociales, pues, a través de algunas personas que te conocen, que eres un experto en esa materia. De hecho, pues has dedicado una buena parte de tu pedagogía a enseñar eso, la oratoria forense. Y vamos también a hablar de un libro que se llama En tela de juicio. No he tenido la suerte de leerlo, pero conozco abogados que lo han ya leído y me dicen que ese libro es maravilloso porque, bueno, tú también a través de la novela, pues pones, pones tu conocimiento y plasmas un caso que entiendo que es de la vida real y eso es importantísimo que todos sepamos y lo vamos a hablar antes de finalizar el programa. Pero vamos a iniciarnos entonces en esta conversación a hablar de oratoria forense. ¿Cuál es el concepto de oratoria forense y cuál es la función pues, que cumple la oratoria forense para el ejercicio de un abogado? Bueno, primero, Lidio, te comento que oradores somos todos. Todos los que tenemos la herramienta para hablar y comunicarnos a través de la palabra, somos oradores. De tal manera que algunos lo son en potencia y otros lo son consumados. Claro. Siempre se ha tenido la falsa creencia de que la oratoria y la oratoria forense, que es una muy particular, es un área exclusiva para ciertos niveles, para ciertos eh, privilegiados. Y no es así, porque todos acudimos a la oratoria permanentemente cuando nos comunicamos. De hecho, la oratoria y sobre todo la forense presupone un conflicto, presupone un problema, un dilema que hay que resolver y que hay que resolver. El hombre aprendió hace muchos siglos, bastante tiempo, a no resolver los problemas a trancazos, sino a través de la palabra y de los argumentos. Y ahí es cuando aparece la oratoria. La oratoria se asocia a Grecia, a la Grecia antigua, y allí en esos tiempos existía un gran conversador, un gran orador, Demóstenes, a quien se le atribuye la paternidad de la oratoria forense. Incluso era tartamudo y siempre nos enseñan que utilizaba piedras, se colocaba piedras en la boca para hacer esfuerzo para la musculatura interna y para todo el tejido interno de la boca y la capacidad para poder resolver, y se convirtió en el orador más importante de la Grecia antigua. La oratoria habría que analizarla de varias perspectivas y varias épocas, porque no se puede dar una definición única. Claro. Existe, como todas las instituciones y todas las figuras que rodean el conocimiento humano, hay varias definiciones, varios conceptos. Lo cierto es que yo trabajo con uno clásico y uno, vamos a llamar actualizado. Me atrevería a decir moderno, porque hay Okay. que hablar más bien de actualizado, porque la tecnología le ha incorporado los elementos comunicacionales a la oratoria. La oratoria clásica era considerado un arte, el arte de la persuasión a través de los argumentos, los alegatos, en un tribunal, en el caso de la judicial, pero en forma general es la conversación, la persuasión a través de la palabra. Se consideraba un arte, no se le consideraba lo que es hoy día. Hoy día se considera una herramienta
una herramienta técnica, de tal manera que cuando ya nosotros cambiamos el switch de que no es un arte limitado para ciertos niveles exclusivos, Claro. privilegiados, sino que es una herramienta, ya podemos pensar, pero yo puedo aprender eso. Porque si es una herramienta y es una técnica, debe estar compuesta por una serie de pasos, una serie de metodologías que me permite con la práctica dominar. Entonces, actualmente la oratoria forense es una herramienta práctica para la persuasión, pero no solamente a través de la palabra, sino a través de los gestos y a Claro. través del comportamiento, incluso el tono de la voz. Ambas persiguen la persuasión, convencer a alguien de algo. En el caso del laboratorio forense actual, tiene un peso muy importante en la ciudadanía. Ayer escuchando a la magistrada Ujú. Sosa Sosa. hablando sobre el lenguaje, me hizo recordar, me hizo captar la importancia de la tarea que yo me he dado desde el año pasado, que es tratar de rescatar a la Venezuela e implantar en Venezuela la técnica del lenguaje claro. Decía la maestra Sosa que los abogados deberíamos de hablar más sencillo, deberíamos de ser menos, porque verdaderamente nos hemos distanciado de la ciudadanía por la forma como hablamos, por la forma Eso como nos es, comportamos. eso es Y hay verdad. una colega que no le gusta que uno lo diga, porque después de pasar tantos años estudiando, le cuesta sacarse esa idea de que tienen que hablar como el común. Entonces Ujú. yo quisiera en otro momento de esta entrevista hablarte un poco del tema del lenguaje claro y qué está pasando en Venezuela con este tema. En cuanto a Claro. oratoria forense, es sumamente importante, Lili, porque en Venezuela entró en vigencia el Código Orgánico Procesal hace más de 20 años y se impuso el sistema acusatorio. Yo fui diputado al Congreso cuando se aprobó, participé en los debates y me tocó ser instructor de juicio oral y público aquí en varias partes del país para hacer entender a las personas que ahora, en aquel momento, lo difícil de pasar de un sistema escrito donde todo se argumentaba por escrito y los documentos Claro. eran interminables. Total. Unos documentos que parecían unos testamentos, tienen cargados de citas, Sí. de activismos, de cualquier cantidad de conceptos, jurisprudencias, y eso atiborraba los expedientes penales, hacía, por supuesto, muy lenta, paquidérmica la administración de justicia, y nosotros decidimos pasar al sistema acusatorio con el principio de la inmediación, para que ambas partes enfrentadas en el conflicto penal debieran o explicaran sus tesis ante un juez. Y ahí entra la oratoria forense. La oratoria forense, entonces, si manejamos un híbrido, parte arte, parte técnica, podemos lograr una síntesis que nos permita decirle en forma eficiente y eficaz nuestros alegatos y nuestros argumentos al juez. Pero ¿sabes qué? Se comete el error de solamente querer convencer al juez con la oratoria forense. Y nosotros deberíamos convencer al propio fiscal cuando acusa. Si somos defensores, Claro. el fiscal debe tratar de convencer al defensor cuando le toca su intervención y todos los que están en el tribunal, incluyendo el juez, deben convencer tanto a la víctima como al imputado acusado de que se está descubriendo la verdad por las vías legales. Porque muchas causas se ahorrarían el tiempo si no mintiéramos tanto con el título que Claro. tenemos. Sí. Fiscales, defensores y jueces, por mantener un confort, Ujú. su zona de confort, no se atreven a aventurar e incorporarle el humanismo a su sentencia a través del laboratorio forense. Por eso siempre me gustó mucho esa película donde el juez al final le da como una lección y una explicación al acusado por qué lo está liberando o por qué está Está acusado, condenando claro. al culpable que acaba de condenar. Y ese resumen, ese epílogo que el juez hace en la película, eso a mí siempre me emocionó. Yo decía, entonces, ¿por qué la oratoria se limita solamente a plantear mi punto de vista
y no a lograr que se haga la justicia. Si el laboratorio forense no ha recibido el peso, Es el verdad. reconocimiento que debe tener a la hora de conseguir la solución de conflictos judiciales. De Así es. hecho, se utiliza oratoria forense en la presentación del imputado, en el acto de imputación, se presenta en la audiencia preliminar, hay una oratoria con una técnica muy depurada. Tú no puedes llegar a una audiencia preliminar a hablarle a un juez de un asunto que tiene que ver con el fondo del juicio. Claro, Tienes que hablarle al juez con algo que se refiere, sí, se circunscribe específicamente a la acusación y por qué no debería pasar a la fase de juicio. Entonces tú tienes que incorporar esa técnica a la oratoria. Pero tienes que hacer como nos recomendaba Osorio, Ángel Osorio en El alma de la toga. Dale manjar a los jueces. ¿Cuál es el manjar de los jueces? La brevedad y la claridad. Sé breve. Lo que puede decir, digo yo, en 3 palabras, ¿para qué decirle en 4? Entonces, la oratoria forense tiene misión, tiene una función social, pedagógica, no es contemplativa. claro. La oratoria en general y la oratoria forense en particular no es contemplativa, toma partido, fija una posición y sobre todo la oratoria forense presupone un hecho, presupone un conflicto, un dilema a resolver. Entonces, ¿por qué tú no vas, como dicen los norteamericanos, a la yugular? ¿Por qué no vas directo al tema? ¿Por qué te adornas con una cantidad de palabras que no dominas? ¿Por qué utilizas palabras en otros idiomas? ¿Por qué utilizas latín si el Código Orgánico Procesal Penal y el Código Penal no tienen latín por ninguna parte? Eso es Y verdad. ahí entramos entonces en una falsa oratoria forense. Es así, José Daniel. Yo también siento que los abogados hemos perdido algo de humanidad y, por supuesto, cercanía con la colectividad en general. Yo recuerdo hace unos años atrás, cuando tú ibas a juicio y el juez dictaba las dispositivas, siempre se tomaba unos minutos para explicarle a las partes por qué condenó, por qué absolvió. A través de esa oratoria forense que los jueces dominaban muy bien en su oportunidad, ellos explicaban rápidamente en qué basaron su decisión. Hoy en día eso casi no pasa. Así que es importante pues que se vuelva a retomar esa buena práctica. Tenemos que hacer el próximo corte de solución final. Les recuerdo que hoy conversamos vía online con el abogado José Daniel Contreras acerca de la oratoria forense. No te apartes de la pantalla de Promar Televisión, que ya regresamos. Estamos de vuelta nuevamente en Solución Final. Les recuerdo que hoy conversamos desde el estado de Anzoátegui con el abogado José Daniel Contreras acerca de la importancia de la oratoria forense. Ahora vamos a hablar a profundidad. ¿Cuáles serían esas herramientas que debemos conocer todos los abogados para ser unos excelentes oradores forenses? Lo primero que tenemos que estar claro es que somos seres humanos y no somos perfectos. Claro. El discurso perfecto nunca va a existir, pero eso es lo que nos motiva siempre a buscar lo mejor. Es importante que yo les transmita para cumplir con el perfil de tu programa un aporte a los colegas y a la ciudadanía en general sobre Claro. ciertas herramientas que están a la mano, que las tenemos allí, que no son complicadas para desarrollar la oratoria y la oratoria forense. En este caso, tanto la oratoria como la oratoria forense, una primera recomendación, una primera herramienta que yo recomiendo es tener conocimiento. Por favor, tener conocimiento. Mi primer libro de Enrico Ferri, padre de la criminología, de la escuela positiva de la criminología, en el reverso del libro tiene una nota que dice, si quieres hablar con un buen orador, ten conocimiento, ten conocimiento. Y yo le digo, yo le agregaría, tu cerebro va a encontrar la forma de explicar aquello que sabes. Claro. Pero si no lo sabes,
Entonces, a silencio no sirve para la oratoria y mucho menos para la forense. Es una irresponsabilidad. Nuestras universidades no están preparando en la técnica de oratoria forense y es una irresponsabilidad. Un abogado con un título que no sepa hablar en un tribunal o que sepa hablar, pero no sepa las técnicas para defender porque es una causa de defensa ineficiente. Debería ser sancionado un abogado que se pare en un tribunal a especular, a utilizar para... Bueno, yo he visto sentencias del Tribunal Supremo de Justicia donde tachan palabras, tachan, testan palabras de la forma como están hablando algunos colegas. Después de 38 años, ¿qué les recomiendo yo a los colegas y a cualquier persona en particular? Busquen conocimiento. Primera herramienta. Okay. Su cerebro conseguirá la forma de explicarlo. Ahora, si después estudian las técnicas oratorias, le es más fácil porque tienen los conocimientos. En segundo lugar, yo les recomendaría algo que es fundamental para nosotros los abogados. Nosotros somos unos cuentacuentos. Sí, es verdad. Por favor, cuenten historias en el tribunal. Historias, no estoy hablando de mentiras. Cuenten su verdad, su argumento, su alegato como una historia. El cerebro está estructurado para escuchar y captar con las emociones principales, alegría, tristeza, sorpresa, asco, ira. Toda esa emoción usted la puede despertar, pero tiene que contar una historia porque usted necesita hacer que el juez sea su aliado y usted necesita que el fiscal deje de ser su adversario si es defensor. Si es defensor, el defensor necesita, el fiscal necesita que el defensor entienda que su cliente tiene un nivel de responsabilidad o la responsabilidad total. Porque si el objetivo del proceso es buscar al final la verdad, ¿cómo puede salir alguien después de una sentencia inconforme? Por eso que sean tantas apelaciones. Entonces, cuenten como si fuera una historia. Storytelling, como dicen los jóvenes ahora, cosa que a mí me gusta utilizar mucho porque yo estoy hablando del lenguaje claro, no puedo utilizar esas cosas. Pero bueno, hay que también comunicarse con ellos. Storytelling, cuenten historias. Luego, yo tengo por aquí mi chuleta. Usar lenguaje claro. ¿Y qué es el lenguaje claro? Es un conjunto de técnicas que te obligan a la simplicidad. El éxito en el mensaje, el éxito de que el mensaje le llegue al juez, le llegue al fiscal, le llegue al jurado de los países donde hay jurado de cabino, lastimosamente que ya no lo tenemos, que le llegue a la víctima, es que usted utilice un lenguaje claro, llano, sencillo. Eso no quiere decir que usted, porque no utilice, por ejemplo, supra. Claro. Reges in idem. Ayuden. Por favor, si usted va a hacer un escrito o hacer una cita, dice, supra, ni su cliente lo va a entender. Le va a preguntar qué es esto de un supra. Entonces, use lenguaje claro, lenguaje llano, como si fuera a hablarle, como dice la película de Filadelfia, como si le fuera, explícamelo como si le fuera a hablarle a un niño de 6 años. Porque los que hemos sido legisladores, los que hemos estado en el Congreso, en el antiguo Congreso, aprendimos mucho de que había que escribir para el ciudadano más común, el más sencillo, para que cualquiera cuando leyera una ley y lea una sentencia, la Constitución la pueda comprender de forma sencilla sin que nadie tenga que explicársela. Claro. Con la simple lectura. Pero digo, nosotros no podemos hacer una constitución simple y hacemos una ley clara, pero cuando vamos al tribunal nos hacen una sentencia de este tamaño, lleno de latinismo, lleno de extranjerismo, lleno de cualquier cantidad de terminología confusa que hacen un documento incomprensible. ¿Quiere ser un buen orador forense? Escriba. Parece mentira. Escriba. Porque escribiendo usted se obliga a decir, esto no me lo van a entender. ¿Verdad? Esto no,
y dígale eso, ¿lo comprendes? No, entonces tengo que yo cambiarlo de la forma oral porque tengo una exposición de hablar más claro. Por eso es que los escritos se parecen muy poco a lo que decimos oralmente en la audiencia. Así es. Entonces, hablar claro. Una cuarta recomendación, el tono de la voz. Si yo quiero, Lirio, que tú me pongas atención con la voz, ¿verdad que Así sí? es. Así es. Si yo quiero que tú No me pare. empates, ah, entonces el tono de la voz está demostrado científicamente que conlleva en el cerebro a la captación del mensaje con un 96% de mayor posibilidad que la palabra escrita. Imagínate. El tono, el tono, más que, que el mensaje. Entonces resulta que yo, sabiendo que las personas somos seres, los seres humanos somos personas biológicas y que tenemos en nuestra biología un temperamento, un carácter, tenemos emociones, todos nacimos con las emociones, no podemos desprendernos de ellas. Claro. Cuando las mentalizamos, se convierten en sentimientos. Pero antes de mentalizar el sentimiento, están esas emociones, el miedo, la alegría, la ira, el asco, la sorpresa. La oratoria forense tiene que apelar con el tono de la voz a activar esas emociones que activan en el cerebro los neurotransmisores que hacen que la persona tenga interés en el discurso, tenga interés en el contenido y no lo va a olvidar. Porque incluso cuando va a dormir en la noche y entra en la segunda fase de sueño, su cerebro va a grabar esa emoción que recibió con ese tono de voz. Por eso es que Imagínate. los niños no olvidan así de fácil, por eso el maltrato. Podrán olvidar la palabra que se les dio, pero no lo que sintieron. Y es verdad. Entonces, es importantísimo, Lidio, que cuidemos la palabra a través del lenguaje claro, pero con un tono de voz, que le hablemos con educación al cliente, que le hablemos hasta cuando no nos ha pagado, que le Qué hablemos al difícil. juez, aunque sepamos, Lirio, que el juez no está más preparado que nosotros, por ejemplo, Claro. que suele suceder, no estoy hablando del agua tibia, no estoy descubriendo el agua tibia, Claro. no faltarle el respeto al juez. No podemos ir a las redes sociales, como vi a un colega ayer, a ventilar un caso público de lo No. que está pasando en una Qué locura. audiencia. Espérate que termine el juicio, escribe tu Claro. libro, asume la responsabilidad por escrito de lo que dice, pero cuida la palabra, Claro. cuida la calidad, el rigor de la palabra, el tono de voz, tanto para hablarle a los colegas, a los jueces y a los alumnos, porque debemos cuidar el tono de voz porque el 93% de la captación está en el tono que usamos que Fíjate, acompaña el contenido. fíjate que no había tomado en cuenta lo que estás diciendo con el ejemplo que acabas de poner del regaño de los niños. Efectivamente, ¿Sí? cuando uno es niño, no recuerda las palabras que le puede haber dicho su papá en un momento, pero sí recuerda el tono de la voz con que te regañaron. Entonces, de verdad que me acabas de poner cauta con lo que acabas de decir. Efectivamente, hay que cuidar el tono de la voz. Tienes toda la Y ¿sabes razón. por qué sucede eso, Lidio? Porque el cerebro tiene tres niveles, te repito, uno biológico que no nos necesita para nada. Para nosotros tener hambre, el cerebro trabaja solo con el cuerpo y él no nos Claro, pide permiso. Para defendernos, el miedo activa solo, para preservarnos. Para el sexo, el organismo trabaja solo. Hay cuatro funciones que el cerebro es autónomo, no nos necesita para nada. A ver, le estorbamos. Hay un segundo nivel que es el psicológico, que es el manejo de las relaciones interpersonales con las demás personas. Cómo yo obtengo cosas, cómo yo me desarrollo en una sociedad, en una especie gregaria, porque somos seres gregarios, claro. cómo nos comportamos en sociedad si no entendemos el aspecto psicológico. Y está el aspecto social. Pero resulta que el aspecto social es al que se le da más importancia. Y el aspecto social del cerebro solamente le interesa ese aspecto.
Y Imagínate. nadie se ocupa de hablarnos de la psicología, que el juez es un ser humano, que si usted Claro. le toca la tecla, si usted le toca aquellas neuronas que están allá ociosas, porque él tiene días que no trabaja sobre eso, y usted le manda un mensaje, una palabra y un tono de respeto, usted despierta una dignidad y ese juez se convierte en un ser retador y no le importa que lo sancione porque lo está haciendo sentir útil, importante. Ujú. Y por eso que es importante entonces Es verdad. aprender la parte de la psicología. La psicología es sumamente importante, el cerebro psicológico. Eso es Y verdad. una última recomendación de las 5 que tenía, que te daría para esta oportunidad resumida, es el lenguaje corporal. Ujú. El paralenguaje. Busquen, obtengan, porque el abogado es un investigador. Abogado que no es investigador, señor, dedíquese a otra cosa. Dedíquese a otra cosa. Usted es un investigador, no solamente de su caso, sino de todo lo que se relaciona con ese caso desde el punto de vista doctrinario, científico, tecnológico. Usted tiene que aportarle a su cliente todas las herramientas a la disposición humana para usted lograr un propósito, una solución final, satisfactoria. Así es. Pero la oratoria forense que se desarrolla en un tribunal no es un cine, no es un teatro, pero tiene mucho histriónico, Claro. muchísimo, muchísimo del desplazamiento, la forma de vestir, de dónde hablamos. Le hablamos a la gente desde aquí, le hablamos a la gente desde aquí, le hablamos a la gente con los brazos cruzados, o le Ujú. hablamos, Lili, tú puedes vivir sin un brazo, ¿verdad? ¿Verdad que Claro. sí? Claro, por Cualquier supuesto. persona puede vivir sin una pierna, o puede vivir sin un brazo, Claro, por pero, la supuesto. gente puede, pero no puede vivir sin la cabeza, Claro. y no puede vivir sin el torso, porque en el torso y la cabeza están todos los órganos. Entonces, ¿desde dónde tenemos que hablarle nosotros a las personas? Desde el torso, desde aquí, señalar, precisar, indicar, aquí, que no haya amenaza, hablar con el torso abierto, no tenemos miedo, te pongo mi cuerpo, que la parte delicada te la expongo, me río contigo. Esas técnicas que parecieran ser muy simples, muy básicas, son altamente eficientes en el cerebro a la hora de comunicar. Entonces, eh, tener conocimiento, Bien. contar historias, utilizar lenguaje claro, utilizar el tono eficiente de la voz y utilizar el lenguaje corporal, o sea, el paralenguaje, todo aquello que comunica, que no sea hablado, va a tener un altísimo peso en el éxito de ese abogado. Y se va a No, ganar mucha simpatía, mucha total, admiración, totalmente de mucho acuerdo. respeto y confianza. Totalmente de acuerdo. Y te digo porque nosotros, bueno, como te digo, tú y yo más o menos tenemos el mismo tiempo grabado y hace unos años pues, yo iba a muchísimos juicios orales, yo fui defensora pública y es importantísimo el lenguaje corporal. Es importantísimo lo que acabas de decir tú, el hablar desde, o sea, desde la posición de tu cuerpo, ¿ok? Hay tres partes que comunican: la cabeza, el torso y los pies. Así. Y debemos hablar desde el torso a la cabeza. Así es, José Daniel, la oratoria siempre, eso es un arte. A mí me encantaba entrar a los juicios antes cuando había muchos juicios, hoy casi no hay juicio oral y público, porque me gustaba siempre ver a los buenos abogados, a los que se expresaban muy bien, porque eso siempre es un aprendizaje. Yo me acuerdo cuando yo fui defensora pública, en aquel momento había muchos juicios orales y públicos, y yo disfrutaba muchísimo las audiencias, porque había, en ese momento, ya había muchos fiscales que hoy en día no están y no quiero ser jactanciosa, pero bueno, dominábamos muy bien la escena y era como ver una película y siempre teníamos público y por supuesto cuando salíamos de esas audiencias de juicio nos felicitamos mutuamente porque de verdad que cada quien desde su posición siempre da lo mejor. Hoy en día tenemos que retomar eso. Efectivamente, creo que los abogados debemos aprender oratoria forense, debemos cuidar nuestro lenguaje, debemos cuidar el conocimiento y cómo nos movemos en ese estrado, porque definitivamente eso va a influir en la psiquis del juez y, por supuesto, de tu contraparte.
tenemos que hacer el próximo corte en Solución Final. Les recuerdo que conversamos vía online con el abogado José Daniel Contreras acerca de la oratoria forense. No te apartes de la pantalla de Promar Televisión, que ya regresamos. Estamos nuevamente en Solución Final. Les recuerdo que conversamos vía online desde el estado de Anzoátegui con el abogado José Daniel Contreras acerca de la importancia de la oratoria forense. Mi querido José Daniel, hemos llegado ya a los minutos finales del programa, pero no me quiero ir antes de que tú nos des unas pequeñas recomendaciones acerca de la importancia de mantener un lenguaje sencillo, pues como bien lo dijo hace unos días la doctora Sosa, y hablemos también de tu libro, de En tela de juicio. Ok, muy bien. Bueno, con respecto al lenguaje claro, yo tengo también ya, me alegro mucho escuchar a una magistrada de esos niveles hablar de que los abogados nos hemos distanciado de la gente, no nos comprenden por la forma como hablamos y escribimos. Bien interesante que lo que demuestra que la sinapsis cerebral de la magistrada se activó para hacer público ese mensaje en un momento clave. Así es. Yo vengo trabajando hace más de un año sobre el tema del lenguaje claro, e incluso di talleres en la Universidad Metropolitana y a grupos de abogados sobre el tema del lenguaje claro. El lenguaje claro es una técnica que es hablar de forma llana, una forma que el mensaje que tú envías sea captado con eficiencia. Pero los profesionales tenemos un complejo de que todas las palabras técnicas y todas las palabras en idiomas extranjeros las queremos incorporar, de hecho las incorporamos a nuestro hablar y a nuestro escribir, y entonces lo queremos transmitir al cliente al ciudadano común y nos distanciamos. Eso ha creado una barrera entre la sociedad, el individuo y los profesionales de todas las ramas y mucho más con el abogado. Entonces nos encontramos con en el año 76, verdaderamente fue Suecia, la monarquía sueca, se dio cuenta que los ciudadanos no entendían las decisiones del gobierno y que los súbditos no querían nada con el gobierno, y antes de perder el control, emitió una ley para obligar a todos los funcionarios públicos a escribir de forma clara para que el ciudadano entendiera todas las decisiones, los acuerdos, las resoluciones, los reglamentos. Eso se hizo ley en ese país desde el año 76. Luego, entre el año 76, en el 75, pero ya no a nivel de una ley, sino a nivel de una resolución interna, el Citibank aprobó que todos los documentos, a los efectos de que los ciudadanos optaran a los créditos, fueran escritos en lenguaje claro para que la gente lo pudiera entender. Tantas llamadas que hacían para pedir aclaratoria, claro, que se hizo un proceso engorroso acceder a un crédito. En ese mismo año, Jimmy Carter aprobó una orden ejecutiva, presidente Carter, una orden ejecutiva para obligar que todos los reglamentos norteamericanos fueran escritos en lenguaje llano, un lenguaje claro. Nueva York emitió una ley interna para el Estado sobre el lenguaje claro, pero el país que lo hizo por primera vez a nivel nacional fue Suecia. Lenguaje claro no es otra cosa que escribir de una forma, hablar de una forma que hasta el ciudadano más común te entienda, sin necesidad de una aclaratoria. Imagínate todo el reto, Lirio. Un gran reto, sobre todo en idiomas, sobre todo en idiomas donde un concepto se puede explicar y definir con 20 palabras diferentes, y donde una palabra tiene 20 sinónimos y afines. Entonces nosotros tenemos una Real Academia Española de la Lengua que todos los días lo que hace es acomplejar más la situación. Y por ejemplo nos dicen, usted no puede poner eso en una novela. ¿Y por qué? Es una palabra que yo estoy inventando. ¿Cómo es que se llama la palabra esa de Mary Poppins? Supercalístico espiralidoso. Una palabra inventada. Esa fue una palabra inventada. Todo eso es entrar para adentro, salir para afuera, subir para arriba, bajar para abajo. Está aprobado por la Real Academia Española de la Lengua. De tal manera que
Venezuela no forma parte de la lista de los países que aplican el lenguaje clave. Por eso es que encontramos una sentencia, Lirio, que tenemos que leérsela, nosotros leerla 3, 4 veces primero. Y cuando se la vamos a explicar al cliente, tratar de traducirla. Ut Así es. supra, sine qua non, ut supra. Repin idem, periculum in mora, por favor. Y ahora queremos incorporar las palabras en inglés, porque este es un país que todo lo toma. Las redes sociales nos han puesto a hablar de storytelling, de Ay, sí, qué networking, horror. y queremos incorporar todo eso ahora por la modernidad a los escritos judiciales y a los escritos particulares, a la literatura. Y entonces, ¿qué hacemos? Acomplejamos el lenguaje. Es necesario que emprendamos una campaña nacional, Lirio, sobre el lenguaje claro, la técnica del lenguaje claro, y que Venezuela se sume a los países. Ya lo aplica Argentina, Estados Unidos, España, Australia, eh, muchos otros. Recuerdo que en este momento es y Suecia, por supuesto, donde Claro. comenzó el tema del lenguaje claro. Si quieres que un cliente, un juez, un abogado, un colega X o un ciudadano particular te entienda, háblale de forma sencilla, porque la eficiencia del mensaje está en la simplicidad. Así es. Más claro, no es imposible explicarlo. Muy bien. Ahora bien, José Daniel, antes que culmine el programa, háblanos un poco de dónde nació la idea de escribir un libro que hablara de un caso en particular que tú estuviste hace muchos años. Bueno, Lirio, yo siempre he sido un apasionado de la literatura, no solamente yo estudié humanidades, me acerqué mucho a la historia, a la filosofía. Cuando ingresé a estudiar Derecho, ya yo tenía una inquietud, ya tenía docenas de libros leídos. Ya yo me había leído toda la colección completa Rómulo Gallego, todos los libros de Rómulo Gallego, y García Márquez, X. Entonces, eso nació en mí esa inquietud. Yo luego me hago abogado y como abogado me doy cuenta la dificultad que tengo para explicar las cosas. Tuve que seguir leyendo mucho. Claro. Luego me hago diputado, luego me hago profesor en la universidad y me doy cuenta que los alumnos no comprenden ese bagaje que trae uno cultural y uno quiere metérselos en pildoritas con palabras incomprensibles. Entonces decidí escribir, yo quería escribir libros doctrinarios sobre homicidio, sobre los Claro. delitos, pero decidí, voy a hablar más claro, vamos a contar una historia. Vamos a hablarle a los estudiantes de Derecho, pero también a los amantes del suspenso judicial, porque esta es la primera novela venezolana de suspenso judicial, que es diferente a la novela policial, es Claro. diferente a la novela negra. Son, los tres son del mismo género, novela de crimen, pero la de suspenso judicial tiene como centro a los abogados, los jueces, los fiscales, lo que pasa en un tribunal, lo que vive el día a día, qué pasa en una audiencia, qué pasa con las pruebas, llegará la confesión de último momento, un hecho que se descubre en pleno juicio. En esa línea escribió Harper Lee, que por cierto me enteré que el libro de Harper Lee fue colocado en una lista de censura en los Estados Unidos, Matar al Ruiseñor. Un libro como Matar al Ruiseñor está en la lista de libros Qué censurados en Estados horror. Unidos hoy. Entre otros libros que están en censura, yo creo que es una cortina ahí de humo para sacar de Claro, por circulación supuesto. otro libro y traer, rescatar el de Harper Lee, que se ganó un Pulitzer, y nos cuenta, nos narra la historia de un negro que lo acusan de violar a una mujer blanca, una joven blanca en el país, de un estado del sur. Entonces, eso Imagínate. marcó la historia. Yo me apasioné y decidí, no, voy a escribir, le comento a mi señora, empezamos este proyecto, es más que un libro, es un proyecto. El Claro. libro contiene un juicio completo, contiene la fase de investigación. Yo he sido profesor de Derecho Penal, de Derecho Procesal, de Criminalística y de Criminología. Fui el fundador de la Cátedra de Criminalística de la Santa María aquí en Oriente. Entonces yo dije, no, yo voy a aportarle ya a mis 58 años cuando comencé a escribirla, voy a aportarle a la juventud, a mis estudiantes y a los apasionados, que yo sé que les gusta mucho Claro. este tipo de lectura, un hecho de la vida real bajo la figura de autoficción.
Entonces, el género narrativo, escrito en tercera persona para que el narrador pueda entrar en la Claro, psicología qué bueno. y en el pensamiento de los personajes, unos personajes muy bien perfilados, la fiscal está perfilada, la policía está perfilada, los abogados perfilados, los jueces que participan, y toma un caso de la vida real que se trata de un alto funcionario del Poder Judicial que se ve involucrado en la muerte de su esposa. Eso fue un caso emblemático acá, y también trato de entender lo que pasa con los casos emblemáticos en los supuestos casos de femicidio. Entonces, el tema, femicidio, Pranato, primer libro venezolano de novela que habla del pranato y cómo se organiza el pranato, cómo es la estructura del Qué pranato, raro. antes de lo que acaba de suceder, de la limpieza de los penales, Claro. cómo se estructura un pranato y cómo los planes gobiernan la calle, Qué gobiernan raro. tribunales, Así funcionarios es. judiciales y funcionarios, ¿sí? Qué triste, Y ¿verdad? sí, esto es rudo, pero Sí. tú tienes que escribirlo. Yo a mi edad le tengo miedo a muy pocas cosas que no Temprano. sean, que no me den vergüenza decir. Yo no puedo irme sin aportar Claro. tantas cosas que aprendí como diputado en el Congreso, como aprendí como docente, que aprendí como practicante, litigante. Yo tengo que compartirlo a las generaciones. ¿Y dónde podemos adquirir el libro? En las librerías Tecniciencia de Caracas, San Ok. Ignacio, eh, Tamanaco, Lido, Millennium y Sanvir de Caracas. En Bueno. Carabobo está la Universidad de Carabobo. Allí está en la librería, se está vendiendo allí. En la librería Clip, en Barquisimeto. Ay, Marquisimeto, qué Yo bueno. envié para allá unos ejemplares en Barquisimeto. Ok. Y por supuesto, aquí en Barcelona, en la Bestseller, ahora estoy entregando las 2 librerías más, en el aeropuerto de Mequetía, en el aeropuerto de Barcelona, o directamente a mis redes sociales. ¿Cuáles son tus redes sociales, José Daniel, para que te contacten? José Daniel Contreras Piso. José Daniel Contreras Piso. Ese es Instagram. Ok, Y allí Instagram. con esa básicamente estamos trabajando. Gracias, José Daniel, por esta maravillosa entrevista. Pues la disfruté al máximo. Igualmente te quiero felicitar por ese libro. No lo he leído, pero tiene muy buenas críticas. Y bueno, por haberte atrevido a escribir una experiencia profesional y, ¿verdad?, dar tu punto de vista, cómo mejorar el sistema. A los amigos abogados que escuchan este programa, bueno, tomar en consideración todas estas herramientas que acaba de decir José Daniel durante esta hora de programa. Efectivamente, lo más importante para lograr ser un buen orador y ser efectivo en el ejercicio profesional es conocer la materia, es saber y tener conocimiento del caso que tú estás defendiendo. En muchas oportunidades hemos ido a audiencias de juicio o audiencias orales en los tribunales y sentimos una profunda tristeza y preocupación cuando abogados que comparten el estrado con nosotros no saben ni siquiera defender una posición porque desconocen el caso. Eso es lo primero que tenemos que hacer. Debemos conocer lo que estamos haciendo. Debemos conocer a fondo el caso para poder defenderlo bien. Luego tenemos que cuidar nuestra postura, nuestra vestimenta, nuestro lenguaje corporal, porque eso habla mucho del abogado. Así que manos a la obra. La oratoria forense es parte de la preparación de un buen abogado. No hay más nada que decir, sino que nunca es tarde para hacer el bien y definitivamente, si tú conoces el problema, encontrarás la solución final. Nos vemos la próxima semana, Dios mediante. Chao.